Entre paréntesis. Conversaciones íntimas sobre lo que nos está pasando. Si hay recuperación o no, hace una recesión técnicamente. Con Héctor Rincón. Entre paréntesis. Hola, bienvenidos. Un gusto estar con ustedes y un agradecimiento de que estén con nosotros. Les doy un saludo afectuoso, fraternal y confinado. Y les digo bienvenidos acá a este programa que ha nacido del paréntesis en el que estamos todos, casi inmóviles, frente a una pandemia, que nos ha azotado en el último año y medio ya casi, y nos ha mantenido en la incertidumbre, en el agobio, y a veces solamente, muy pocas veces, con algunos rasgos de felicidad. Entre paréntesis, tiene por eslogan conversaciones íntimas sobre lo que nos está pasando, y esas conversaciones íntimas convocamos siempre a dos personas para hacer con ellas el programa. Ya les voy a decir quiénes son las de hoy. Quiero contar que repetir que este programa se produce gracias al interés de unos medios académicos y de comunicación pensantes y reflexivos. Hablo de las emisoras de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Nacional de Medellín y del Banco de la República en sus organismos culturales también de Medellín. Ellos transmiten este programa por las emisoras y lo transmiten también por el Facebook y por el YouTube que cada una de esas entidades tiene. Difusión mucha y atención también hemos recibido. Entre paréntesis, conversaciones íntimas sobre lo que nos está pasando hoy con Teresita Gómez, que es una leyenda viva, por fortuna viva, del arte musical en Colombia. Teresita empezó a tocar piano cuando era una niña, llamémosla así, dejada en el Teatro de Bellas Artes de Medellín, y a los 10 años hizo su primer concierto. El año pasado fue galardonada con el Premio Nacional a la Vida y Obra de un Artista. Ha sido solista de la Orquesta Sinfónica de Colombia y ha tenido miles de galardones y de reconocimientos como profesora de piano. Fue además diplomática en Alemania Oriental y en fin. Y Osvaldo Gómez es un líder de las cooperativas, es el director, el gerente corporativo de Confiar, y es un hombre que durante 35 años se ha dedicado a la economía democrática, la llamo así, a la economía de darle posibilidades a los emprendimientos populares, le sigo diciendo de esa manera. Osvaldo Gómez es un pensador además, un intelectual, también digo eso, y él va a estar hoy con Teresita Gómez en Entre paréntesis, programa 5. Bueno, Teresita, bueno, Osvaldo, empecemos por esto. Siempre me quiero hacer una pregunta, quiero proponer que los invitados nos digan casi que como una experiencia personal, pero con algo que tiene que ver con la creatividad y el ocio. Vamos a decir lo siguiente, lo he dicho, de pronto cuando comenzó todo este drama, cuando comenzó toda esta situación tan atípica, los confinamientos fueron tomados por algunos como que había llegado la hora del sabático no soñado, que todo este tiempo iba a ser aprovechado en cosas como las que no habíamos tenido tiempo de hacer. Pero cuando la cosa se alargó y se alargó y se alargó hasta el presente, se volvió más dramática y nos dimos cuenta que no era tan soñado las vacaciones que aparentemente se estaban dando. Mi pregunta o mi reflexión es, hombre,
En estos momentos de coronavirus, ¿ha habido posibilidades o ustedes han sentido que es posible en el confinamiento el acto creativo, la creación artística, en el caso de Teresita, la creación de modelos económicos, en el caso de Osvaldo? Teresita, la pregunta y te estamos oyendo. Pues bueno, como usted decía al principio, pues uno se lee todos los libros que más puede, tiene posibilidad de estudiar más, de aprender un poco a hacer clases virtuales. A mí me fue muy mal, entonces como mis alumnos son pocos, las volví presenciales de nuevo. Y bueno, para muchas cosas que uno no tenía mucho tiempo de hacer, de mirar qué pasa, también de observar qué está pasando alrededor de uno. Pero esta última parte, esto ya es otra cosa. Es que ya la pandemia se creció de una forma muy dramática, porque son como dos pandemias, ¿no? Es muy fuerte. Sí. Todo eso. Sí, pero dijéramos, esas clases virtuales que en el desarrollo, en el comienzo de la pandemia, dieron un resultado, los alumnos tuvieron el mismo comportamiento o la perturbación que se sentía por lo que estaba sucediendo alteró, dijéramos, los planes creativos de la música. Mire, lo que pasa es que para estos jóvenes, las clases virtuales, pues en la música, dar una clase de piano virtualmente es muy difícil. Muy difícil. Tener personas muy adiestradas. Para mí es importante el contacto humano con el alumno, desde que llega, cómo llega, en qué estado llega. Sí. Entonces, todas esas cosas se pierden y lo demás se vuelve muy árido. Sí. Entonces, y como la pandemia ha seguido, bueno, algunos alumnos pueden tener clase presencial, pero la mayoría tiene un popuje. Entonces, uno tiene que, pues, como luchar mucho para que ellos no se caigan. Claro. En el caso de la economía cooperativa, en el caso de la economía, llamémosla democrática, que auspicia una caja cooperativa como Confiar, en el trabajo de Osvaldo, ¿ha habido lugar a ser creativos? ¿Ha habido la posibilidad de diseñar maneras de llegar a más personas, etcétera, en esta época de pandemia? Lo primero que tengo que decir es que yo tengo la fortuna de tener un espíritu de creatividad permanente. Pues alguna vez leí a Sabato que insistía en no perder la capacidad de asombro, y en eso me mantengo. Esa ha sido mi constante. Y en un momento tan complicado como el que hemos vivido en este último año de pandemia y de encierro, desarrollado esa actividad de manera permanente. No es un asunto fácil, Héctor, porque la caja en la que andamos, que es la caja del mundo del capital, del mundo de la tecnología, te acorrala y te pone a reproducir el estándar. Pero a pesar de lo que significan las cuatro paredes de la casa, que es una reiteración de la caja a propósito de la situación difícil que está viviendo mucha gente, porque sale de la caja del trabajo en la empresa o en el mundo laboral en general y se mete a una caja mucho más pequeña que es la casa. En el caso particular mío, pues yo he tenido la posibilidad de combinar más que la casa con el espacio laboral. Yo me he resistido a estar en la casa, he salido al espacio laboral, he buscado la relación con los compañeros de la cooperativa, con los asociados, porque además por la particularidad misma de Confiar,
de prestar servicios a la comunidad, nosotros nos hemos resistido a cerrar las puertas de la cooperativa. Y eso indudablemente ha permitido un espíritu de creación, de estar buscando cómo, de qué manera la cooperativa desarrolla un espíritu de creación para estar pendiente de sus asociados. Y esta semana, a partir, por ejemplo, de la situación tan reiterativa del drama de los jóvenes, en una conversación que tenía aquí internamente con algunos compañeros se nos ocurrió pensar cómo resolver el tema de los jóvenes que estamos invitando a hacer una técnica en energía solar, que tienen esa dificultad de poderse matricular porque la cooperativa les ofrece el 50% de la beca para poder hacer esa técnica y muy pocos se han inscrito. ¿Qué pasa? Pues obviamente, ¿qué pasa? Que no tienen los recursos económicos para poder resolver el tema de hacer la técnica. Entonces, situaciones tan sencillas como estas, pues aceleran una decisión. No se puede dar una beca por el 50%, hay que hacerla por el 100%. Y situaciones incluso de creatividad, por ejemplo, de que la cooperativa pueda buscar todos los días mecanismos de relación con la tecnología para poder servir mejor los asociados, porque esa es otra cosa que también hay que poner presente. La tecnología estaba ahí y se fue con nosotros para la casa. Incluso yo cada que puedo reitero de que si en muchas empresas hubiéramos pensado en pasar a laborar en casa, hubiéramos hecho laboratorios previos con múltiples condiciones y características para dar ese paso, pero la tecnología estaba ahí de manera abrupta, nos empujó a estar en la caja, vuelvo y reitero, de la casa y poder responder. Pero no solamente es suficiente la tecnología, yo creo que la tecnología también atrapa mucho en la reiteración y hay que mantener un espíritu de verdad muy combativo desde el punto de vista de estar recreándonos, dándonos la oportunidad de leer, de buscar. En el caso mío busco mucho en la poesía la posibilidad de no dejarme atrapar para no perder ese espíritu creativo de que la cooperativa sea de verdad una solución en un entramado tan difícil y complicado como el que estamos viviendo, no solamente en el tema de pandemia, sino en lo que ha venido pasando en los últimos días. Claro. Teresita, sobre la soledad, es decir, ¿tú crees que la pandemia ha dejado entre la gente una sensación de que la soledad es imposible o ha dejado al contrario la idea de que es posible vivir en soledad y ser menos sociables que lo que antes de la pandemia éramos? Es que lo que pasa es que con la soledad, no todo el mundo está preparado para la soledad, ¿cierto? Es para la soledad, para poder estar contigo mismo, se necesita un proceso, se necesita que esa persona esté llena internamente, de que tenga un paisaje interior, que le guste leer, que le guste crear, pero hay seres que no están en ese punto. Si hay hambre, la soledad es imposible, te aguijona, no te permite crear nada, estás con rabia. Entonces, depende, pienso yo, que somos no muchos los privilegiados. Debería ser todo el mundo que pudiera tener opción, ¿no?, de su soledad, porque es muy importante también, ¿no?, para crear. Pero ahí está, hay personas que están imposibilitadas, no tienen trabajo, no tienen comida, otros no tienen salud, no hay nada. El paisaje es gris y sin posibilidad de, ¿no? Para crear se necesita comer y tener cierto espacio, aunque sea un cuarto donde tú puedas estar libre y tengas abrigo y comida. Eso entonces de pronto, ¿no? Ya lo hizo Van Gogh y muchos grandes, ¿no? Pero se necesita
pues, muchas cosas para eso. Y ya digo, nuestros hermanos, compañeros, están, no pueden, es imposible. Además tienen que estar en la calle, porque es que ellos no pueden, las casas no les permiten estar ahí, entonces tienen que estar fuera. Es- Para Osvaldo, para la soledad como un hábito, fracasó ante el hastío y ante lo que dice Teresita de la urgencia de salir a ver dónde levanto la vida. Entonces, yo creo que es que desde antes hemos estado muy solos. Es que la cultura del mundo del capital nos ha condenado a una soledad perpetua por más que tengamos a otros al lado, porque nos ha vuelto insensible. Y yo creo que esa situación hoy todavía es más sutil. Hay una sutileza muy grande que nos vende esta condición de confinamiento, porque nos vende la idea de que estamos juntos con los de casa, pero juntos en medio de unas dificultades muy grandes. Es que cada quien habla de la vida y dependiendo de las condiciones que tenga a su alrededor. Y muchos pensamos que las condiciones particulares y propias que vivimos por una condición socioeconómica o de la escala social la están viviendo la mayoría de los colombianos, y la mayoría de los colombianos, ya lo dijo el Dani la semana pasada, están en una condición de pobreza extrema. Y entonces en esa condición, y muy bien lo dice Teresita, es una soledad muy grande, además una soledad aumentada con el miedo y con la incertidumbre, porque la gente finalmente no tiene la soledad creativa, de esa que nos pone en una condición de tranquilidad y que además la buscamos para poder lograr esos estados de creación, que también hay que decirlo. La mayoría de nuestra gente no tienen esa posibilidad de estados creativos, porque están condenados a una exclusión permanente, porque ni siquiera tuvieron la opción y la tienen en este momento de recibir una educación de calidad, de poder soñar. Es que se nos ha limitado incluso esa posibilidad de poder soñar, de poder entender la importancia del sentido estético y ético de la vida, pues, es decir, esa ritualización de la vida para vivirla plenamente ha sido truncada. Y es un asunto bastante frustrante, y a veces en el caso particular a mí me da mucha angustia esta soledad en la que finalmente nos están reiterando, incluso sentados al frente de la pantalla del computador, de que ni siquiera está el otro, sino la pantalla. En consecuencia, yo creo que no es fácil el momento en el que estamos viviendo, este mensajero del COVID, porque es un mensajero que viene y nos dice, venga, hagan conciencia de que esta cultura del mundo del capital los ha maltratado. Y aparte de que nos ha maltratado, nos descuida. Y parece que no importara esa combinación horrible del maltrato y el descuido, porque pues un año después del comienzo de la pandemia, el sistema de salud no se fortalece, no se desarrolla una acción humana, por ejemplo, en juntar propósitos para que la vacuna la tengan la mayoría de las personas, y empezando por los países más excluidos. Es decir, es un asunto que en suma son soledades reiteradas, además pues muy cercanas a un escenario de muerte que asusta y que muchas veces se adoban por los medios de comunicación, haciendo la reiteración, no en los que salen de la enfermedad del COVID, sino de los que se siguen contagiando y el número de muertos. Es decir, vivimos un clima que nada favorece una soledad grata y dispuesta para el disfrute. Vamos a hacer un parón aquí, en este momento, pero vuelvo inmediatamente porque dentro de lo que están diciendo hay una tela para seguir cortando. Volvemos en entre paréntesis. Volvimos a entre paréntesis y habíamos dejado la conversación en la soledad como una posibilidad de creación, o como una costumbre impuesta, o como una condena. Y estaba pensando mientras tanto, si los países ricos, cuyos
cuyos habitantes tienen resueltas sus problemas cotidianos y no dependen tanto de la calle, ellos han tenido ocasión en toda esta pandemia de ser creativos e inventarse negocios, escribir más libros, tocar más piano, componer más música, captar más dinero, inventarse muchas maneras, ¿no? Mientras los países pobres que requieren de la calle pero no pueden salir, han estado más condenados. Entonces, de todo esto, por razones de aquellas posibilidades, vamos a salir con unos ricos más ricos por haber aprovechado el tiempo en creación y unos pobres más pobres porque no solamente no pudieron aprovechar el tiempo en creación, sino que tuvieron que salirse a arriesgar la vida para tratar de conseguirse la vida en la calle. Teresita Gómez, ¿qué opina? ¿Qué opinas tú? Pues a mí me parece que la distancia entre los ricos y los pobres cada vez es más grande, ¿sí? Porque yo tengo muchos años y yo he visto cómo mi Colombia se ha ido deteriorando, cómo ha ido perdiendo como cierto rumbo. Yo se lo quiero decir musicalmente. Es como una orquesta sinfónica y están los violines y los chelos, pero los violines no escuchan a los chelos y los chelos tampoco escuchan a los contrabajos, ni las violas escuchan la flauta. O sea, esto nadie escucha a nadie y el director perdió el ritmo. Entonces, la orquesta se volvió un caos dodecafónico donde nadie, si habla, ¿me entienden? Porque ya todo es a gritos. Y si tú ves un noticiero, la persona empieza a hablar y no para hasta que termina, de miedo a que le corten el discurso y entonces no escuchan. Estamos desafinados, mejor dicho. Estamos desafinados y necesitamos un afinador. Sí. Colombia se desafinó. Sí. Y todos hemos puesto nuestro grano de arena para esa desafinación, seguramente, en muchos sentidos. Entonces, la distancia entre los ricos y los pobres es muy grande, porque los que tienen que venir a vender en sus carretillas, con sus mangos, con sus cosas, son muy fuertes, ¿no? Los que se ganan el día a día, los que tienen que pagar 20,000 pesos para tener derecho a dormir. Y al otro día, pues bueno, seguramente para conseguir droga, para poder resistir otro día. Claro. Y ahí vamos, estamos enredados. Sí. Estamos enredados. Sí. Osvaldo, esa brecha, dijéramos, también se puede llamar intelectual. La brecha económica es clara que se ha hinchado más. Y de eso se habla permanente y con estadísticas absolutamente irrebatibles. Cada vez más ricos, cada vez más pobres. Más ricos los ricos, etc. Los países e individuos. Pero también puede haberse crecido una brecha intelectual, académica, porque aquellos tienen posibilidades de crear y nosotros, o los países pobres, no tienen esa posibilidad. ¿Es así? ¿Qué crees? Sí, no, eso es indudable, pues que siempre se habla de que la educación es un instrumento para la transformación y siempre hemos estado sometidos a una educación de muy baja calidad, pues y más con todo lo que ha venido pasando con mayor razón. Y además también hay que decirlo, pues la baja de la calidad no solamente está en la educación pública, sino también en la educación privada. Entonces eso indudablemente va a aumentar la brecha, pero yo también querría decir lo siguiente, Héctor, y a propósito de la metáfora de la orquesta que plantea Teresita. Sí. Y las cosas y el tener que tienen, digamos, las clases que manejan los recursos y la acumulación. Que yo nada me gano con tener muy buenos instrumentos si no tengo buenos músicos. Esto para decir que no solamente el dinero
es el medio pues por excelencia para la creación y para tener las posibilidades de destacarnos. Obviamente que eso genera condiciones y posibilidades, pero yo creo que de alguna manera esa iniciativa de nuestra gente de lograr avanzar a propósitos muchas veces desde el punto de vista de lo científico, en la investigación, en tener incluso excelentes músicos, como en el caso de Teresita, también es una condición que está garantizada no simple y exclusivamente por el dinero, sino que también de alguna manera por una vocación de mucha de nuestra gente de quererse superar. Pues como para terminar, no necesariamente esa es la única condición que nos permitiría no solamente tener mejor capacidad de creación, sino una cosa muy importante que vale la pena decir aquí, ser mejores personas. ¿Para qué mejor, para qué más educación, más posibilidades del tener y de condiciones favorables si no logramos ser mejores personas? Y la prueba contundente de que no somos mejores personas es el tema, por ejemplo, de la vacuna. Ahí hay un asunto absolutamente discriminatorio de países que tienen como suplir de manera amplia las necesidades de su población de poderla vacunar contra otros, como es el caso de nuestro país, donde lamentablemente no tenemos esa opción. Entonces, insistir mucho en que también hay una cosa que está relacionada no solamente con el tener, sino también con el ser, y en eso vale la pena llamar pues a la sensibilidad que muy poco la tienen las clases dominantes, y no diría solamente de este país, sino del mundo. Pues yo creo que la condición en la que estamos es de alguna manera consecuencia de un espíritu que está solamente en la intención de la acumulación, no en la intención de desarrollar un verdadero sentido estético y ético de la vida, como lo pudieron haber tenido en siglos pasados. Pues yo creo que también a veces se confunde eso del tener y el dinero con el mal gusto. Osvaldo, voy a aprovechar que Osvaldo está metido en el mundo económico para hacerle para pedir una opinión sobre esto. La economía del mundo, en ricos, no solamente en pobres, que era normal que así sucediera, sino cuando llega el coronavirus, la economía no resiste el primer envión siquiera. El capitalismo no aguanta el primer envión. Es decir, a los 15 días ya estaba quebrado hasta la Lufthansa. Es decir, a mí me ha llamado poderosamente la atención que esa economía fuerte, esa economía del capitalismo adelante, etcétera, no dio muestras de fortaleza porque no aguantó ni siquiera el primer mes de coronavirus, porque empezaron a quebrarse todos, o por lo menos a decir que estaban quebrados. ¿Qué opinas de eso? Eso es verdad en algunos sectores, sí, en algunas cadenas de valor. Pero ¿qué le ha pasado al mundo del capital? Las dificultades de unas cadenas de valor las ha recuperado con las ganancias exorbitantes de otras cadenas de valor. El sistema financiero, que es la punta de lanza característica del mundo del capital neoliberal, no ha disminuido sus utilidades a pesar de la adversidad, del no pago y de la situación tan adversa. Es más, paradójicamente, y lo voy a decir, incluso en las cooperativas, han aumentado los ahorros de las personas. Puede ser en un acto de precaución y adelantándose en situaciones más complicadas que puedan tener a futuro. Pero si esto está pasando, digamos, en el sector de la economía cooperativa, ¿qué estará pasando o qué pasó en el mundo del capital? Los recursos económicos se movieron de una cadena de valor a otra. Un ejemplo bien sencillo. ¿Ustedes imaginan qué puede estar pasando hoy en la cadena de valor del plástico a propósito de la inyección millonaria que hay que hacer en jeringas? Pues, sí, de tener muchas jeringas para poder aplicar la vacuna. Esa es una cadena de valor que debe estar ganando muchísimo dinero. Una cadena de valor que hoy también está ganando mucho dinero. Es más, no es capaz de satisfacer las necesidades mundiales. Por ejemplo, las bicicletas. Se desarrolla una gran iniciativa hacia los escenarios de la movilidad limpia y entonces la gente quiere tener bicicletas. No hay bicicletas. Esto pues para decir que la situación que muestra de entrada unas dificultades en unas cadenas de valor puede ser como la aviación por el tema del turismo, la hotelería,
se traslada a otros sectores donde se compensan esas pérdidas que se dan y que finalmente la acumulación sigue estando del mismo lado, mas no pasa lo mismo con los sectores excluidos. Para la muestra un botón, pues las estadísticas que se mostraron recientemente de que en Colombia tenemos más pobres producto de esta situación que vive la gente que ya no es pobre, sino excluida. Ya, y voy a hablar de la familia con Teresita, a pedirle una opinión sobre esto. La familia, dijéramos, la convocatoria que aparentemente tiene un hecho tan democrático desde el punto de vista de una enfermedad democrática. La muerte se democratizó, llamémoslo así. La muerte siempre ha estado para todos, pero aquí la muerte está más para todos porque está asediando a todos. Pero la familia, especialmente en nuestros países, ha sufrido mucho porque ha habido una violencia intrafamiliar creciente y una violencia contra la mujer excesiva, si es que la palabra cabe, porque cualquier violencia es excesiva, pero los resultados y las estadísticas de feminicidios en México, en Argentina, en Colombia, etcétera, ha demostrado que no se soportan las familias ni siquiera en una crisis como esas, Teresita, en crisis como las que hemos vivido. Y yo he pensado mucho en eso. Lo que pasa es que nunca había tenido una familia que estar junta, porque pues, tenían trabajos, pero ahora de pronto hay algunas familias que no tienen trabajo y bueno, yo no sé, a mí me asusta muchísimo toda la violencia contra las mujeres y todo lo que está pasando, pero es que es una crisis como de interior, como una crisis donde todo el mundo perdió como su sino. Hay algo que es muy profundo ahí. Niños que han crecido en la violencia, padres que vienen de otros padres violentos. Entonces es una cadena muy fuerte y esas personas donde hay todas esas, hay en todos los ¿cómo se dice? Las clases sociales, pero se da mucho donde hay mucha, pues, poco dinero, poca forma de vida, todos en una casa muy pequeña, 3 niños llorando, ¿no? Eso se vuelve una locura. Y de un tiempo para acá, yo no sé qué pasó, pero la violencia contra la mujer y la vulgaridad, cómo se trata, todo, la sexualidad y todo, eso viene de lejos, eso no apareció ahora, nada más. Entonces, no sé, esa pregunta yo siempre pienso en las personas. Yo vivo aquí en un edificio y miro la montaña llena de casas y pienso, bueno, ¿cuántas personas que están allá tienen posibilidad de bajar y hacer un mercado de uno? O sea, no tienen nada, se matan, tienen rabia, nada, pues, en un caos muy fuerte. Así es. Que se necesita un cambio, se necesita que los que tienen posibilidades miren a sus hermanos, es decir, no los traten de malos cuando se quejan. Yo creo que si uno estuviera ahí, también entonces sería malo, pues, porque estamos viendo a unos seres como hablan de vándalos o de terroristas, son colombianos, son nuestros amigos o de la misma
de la misma patria. Entonces yo pienso que esos seres, porque dicen que el 95% de las marchan muy bien y que hay un grupito muy mal, pero solo hacen hincapié en el mal, no ven la creatividad de los muchachos, que arte, bailando, haciendo unas coreografías bellísimas, no ven. No ven. Osvaldo, sobre esa exacerbación del desamor al prójimo, llamémoslo de esa manera, del desamor al prójimo, ¿qué te suscita? Aquí hay un asunto que yo lo he vivido pues directamente a propósito, que trabajo en una institución que convoca a un valor que es definitivamente muy importante, que es el de la confianza. La confianza es un pegamento que permite construir sociedades muy sólidas. Y si algo está hoy atravesado y herido de muerte, es el tema de la confianza. Esta mañana revisaba yo un estudio reciente de cifras y conceptos que le hizo la Universidad del Rosario, también con el apoyo del periódico El Tiempo, con relación a los jóvenes. Y de verdad que cuando miraba cuáles son los niveles de confianza que tienen los jóvenes en la institucionalidad, digo yo, pues aquí, ¿qué es lo que pasa? Por Dios, es que los jóvenes no creen en la institucionalidad de gobierno, no creen en los políticos, no creen en la iglesia, no creen en las fuerzas militares. Entonces hay un asunto muy complicado, porque es la expresión de la falta de una relación mucho más próxima. Por más que se convoca y se insista en la solidaridad, no, eso no se logra permear. No obstante, hay un asunto que es bien paradójico. Esos jóvenes que están hoy en ese descontento tan grande, en esa dificultad porque se sienten que no tienen oportunidades, de alguna manera también hay en ellos una expresión muy contundente, y eso hay que reconocerlo, de lo que ha sido la movilización en estos últimos días. Hay en esos jóvenes una expresión de solidaridad muy grande con la gente que está sufriendo, que además es mucha la gente que está sufriendo, porque los medios de comunicación tienen una gran capacidad de ponernos a soñar a todos, de que a partir de los comerciales que vemos por la televisión, todos somos clase media. ¿Cuál clase media? Aquí lo que hay es muchos pobres. Entonces, yo diría que a propósito de la solidaridad, quiero resaltar esa solidaridad tan grande de los jóvenes. Quiero resaltar también la solidaridad de tanta gente buscando el escenario de la cooperación y de las cooperativas como para hacer factible el compromiso pues con el prójimo. Pero esto hay que acentuarlo mucho más, muchísimo más, porque uno quisiera encontrar, no todos los territorios son iguales, pero en esta tierra nuestra, en este país paisa, yo sí creo que nos falta mucho más solidaridad frente a entender que salir a protestar pacíficamente es absolutamente necesario, y no saliendo a la movilización todos los días a la calle, pero por ejemplo en cosas mínimas como en las noches hacer sonar entonces la olla con la cuchara como una muestra de que tenemos que ser solidarios, y que la manera de poder salir de esta dificultad definitivamente está en la juntanza. Está en la juntanza, y yo sí creo que tenemos que trabajar mucho ese criterio de la solidaridad, de la confianza en el otro, si es que de verdad queremos dar el salto que yo creo que bien alto han puesto los jóvenes este fin de semana y en estos días pasados, la situación de una solidaridad con los de abajo, con los que más iban a recibir pues los impactos negativos de una reforma tributaria que yo creo que fue planteada en un muy mal momento, teniendo en cuenta las condiciones tan difíciles por las que está pasando la mayoría de la población colombiana. Entre paréntesis, conversaciones íntimas sobre lo que nos está pasando. Ya casi vuelve. Volvió entre paréntesis, conversaciones íntimas sobre lo que nos está pasando. Este programa se transmite por las emisoras de la Universidad de Antioquia
y de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín. Este programa se transmite además por las redes sociales Facebook y YouTube de las universidades que ya dije, más el Banco de la República, Área Cultural de Medellín. Este programa se transmite además por canales de televisión como Canal U y Canal Zoom, y muy próximamente se repetirán estos programas en otros canales y habrá un podcast en donde estarán todos los programas de este entre paréntesis acumulados. Muchas cosas de la tecnología que hablábamos ahora, que hablaba Osvaldo ahora. Yo quiero proponer que hablemos de algo que me parece ha arrojado la pandemia, y es cierta amistad del mundo con la ciencia. Nunca antes, que yo recuerde, la gente había hablado o había hecho caso de que la ciencia existe. Los epidemiólogos hablan con frecuencia y les hacen caso, y los científicos pues se han vuelto casi que unos partícipes consuetudinarios de los medios de comunicación. Así los medios de comunicación le tengan que abrir a sus espacios de escándalo y de política, a regañadientes le tengan que abrir espacio a los científicos. La ciencia ha entrado fuerte en el mundo por cuenta de lo que ha pasado, por miedo o porque la tecnología también, Osvaldo, ha hecho que la ciencia brote. Como lo dije ahora, tanto la tecnología y la ciencia están ahí están. Yo creo que hay mucho conocimiento científico. Una prueba contundente de que lo hay es la rapidez con que se produjo la vacuna. Ya hay tanto conocimiento científico que en un pequeño país del Caribe, muy pobre, con muchas limitaciones, como es Cuba, también ha producido una vacuna. Eso pues para hablar de que ahí está la ciencia. Además, una ciencia que yo diría es inocente desde el punto de vista de la producción de conocimiento, pero que no es inocente desde el punto de vista a quién le sirve. Porque finalmente la ciencia y todo lo que es la invención soportada en el conocimiento y la investigación está cooptada por los centros de poder. Y eso es un asunto muy lamentable de que suceda así. Entonces, en últimas, no ha sido un problema de la ciencia el poder encontrar soluciones, sino más de la política. En días recientes se llamó a una científica de formación básica en ciencias de la salud, la vicepresidenta de una de las asociaciones médicas colombianas, la doctora Corcho, y uno de los medios de comunicación le insistía mucho sobre el tema pues del contagio y sobre el tema del COVID, y ella como científica de las ciencias sociales ahondó y puso de presente que el asunto del COVID es un tema de salud pública, y que por lo tanto tiene que ver no solamente con ciencia, sino con política. A propósito de si es un problema de ciencia o de política, recordémoslo, en Medellín la discusión recurrente, si eran 850 camas, si eran 900, si eran 1000, si eran 995, pues hasta hace muy pocos días se estaba todavía en esa discusión. El problema no es si hay en el mundo pues del mercado camas o no para montar unidades de cuidados intensivos. Yo creo que hace mucho tiempo estaban producidas. Es más, aquí se intentó también reproducir ventiladores mecánicos, pero en últimas no hay la capacidad del ejercicio de la política para hacer mucho más evidente la toma de las decisiones en función de aprovechar los adelantos científicos y de la ciencia. Y yo también aquí quiero llamar la atención a propósito de que están dos universidades, y voy a hacer una referencia específica. La Universidad de Antioquia tiene una significación muy importante en el tema de facultades que tienen que ver con el tema de la salud, como es la Facultad de Medicina, la Facultad de Salud Pública, la Facultad de Nutrición, la Facultad de Odontología, la Facultad de Farmacia y hasta de Educación Física tienen que ver con esto. Y a veces sí me quedo yo un poco sorprendido porque uno sí esperaría más de las universidades, una referencia permanente también a llamar la atención de qué manera nos tenemos que cuidar
y de qué manera todo ese conocimiento se pone al servicio de una información que nos beneficia a todos. A propósito de que si el tema es de la ciencia, yo diría que no es de la ciencia, no es de los adelantos científicos, sino del control que finalmente se hace de ella y la falta de un esfuerzo mucho más grande, reiterativo, en materia de decisiones políticas, como por ejemplo, se retira lo de la reforma tributaria, pero entiendo que en este momento el gobierno del presidente Duque anda interesado y grupos de parlamentarios en seguir reformando el tema del sistema de salud en Colombia, pero no para bien, todo lo contrario, para seguirnos desatendiendo, para seguirnos descuidando, como ha sido el resultado de este mensajero terrible que es el COVID. Esperemos pues que podamos avanzar, pues, y yo tengo mucho un espíritu de conexión, porque además pues tantos años trabajando en el sector cooperativo, que es un sector que tiene que moverse con mucha dificultad en medio, por ejemplo, de lo que es el escenario del mundo de la intermediación, de que juntos rinde más y que eso hará factible lograr escenarios mucho más democráticos y que finalmente nos escuchen para que el mundo sea de otra manera, querido Héctor. Sí, la ciencia, Osvaldo, que lo ha dicho usted, pues evidentemente se le abona el mérito absolutamente impensable de haber construido y haber hecho una vacuna en tan corto plazo, aunque desde luego venía desde hace mucho tiempo trabajándose en ellas y la manera de que como se concibió las vacunas, pues eran estudios anteriores que ya daban lugar a lo que finalmente se logró y todo lo demás. Pero yo quiero llamar la atención, por ejemplo, de Teresita sobre esto. En el mundo, por primera vez, se ha dicho cuánta gente hay dedicada a la ciencia y se habla de 8 millones de personas. 8 millones de personas. Es evidente que el apogeo científico, me parece a mí, ha hecho al menos pensar a muchos muchachos, a muchos jóvenes, a muchos estudiantes, que de la ciencia se puede estudiar. Es como si en el mundo hubiera un florecimiento de músicos, pues la música sería más atractiva para los muchachos que pueden estudiar música. Eso te dice, Teresita, algo alrededor, dijéramos, de que la ciencia puede cambiar el prototipo de una sociedad y puede contribuir ese apogeo de los científicos a que en las naciones del mundo haya más científicos y eso mejoraría al menos la conversación y la salud. Yo pienso que en parte de la ciencia es importantísimo y es importante para menos las vacunas, para todo. O sea, adelantos en la ciencia son muy grandes, pero no es suficiente, porque falta la ciencia del escuchar, la ciencia de ver, la ciencia de actuar con honradez. Es decir, si empieza a haber una sociedad más sensible al otro. Eso para mí, bueno, pongámoslo científicamente espiritual, y no estoy hablando es una ciencia espiritual, y todo no está afuera. Pues, y los grandes científicos sacan todas sus cosas del interior de ellos mismos, como la música, como todo lo grande. Entonces, sí, a mí me parece importantísimo, y la ciencia ha avanzado mucho, y ojalá avance más. Pero entonces nos hemos quedado en la otra parte muy, muy abajo. Sí, no hablo de volverse, no hablo de religión ni nada de eso, una ética interior, una ciencia interior, como mirar bien qué se necesita realmente para ayudar al otro y para que el otro con el que nos encontramos, con pequeñas células, esté mejor. Bueno, pues Teresita Gómez,
maestra, pianista, profesora. Necesito una queja, que me quedé sin la segunda dosis. Ah, ¿no te han aplicado la segunda dosis? Me llamaron que se acabaron. Ah. Estoy esperando mi segunda dosis. Bueno, pues esperemos que sea muy pronto y que ese plan de vacunación se cumpla, ojalá en un año. Esperemos que así sea. Teresita Gómez, repito, una maestra de la música, una maestra del arte en Colombia, recientemente galardonada con ese título, a su vida y obra, una vida larguísima, una leyenda de la música colombiana y del esfuerzo de hacer con pasión un oficio y de convertirse en alguien, no obstante las dificultades que impone una sociedad tan maltrecha. Osvaldo Gómez, un líder de las cooperativas, de la economía más democrática, gerente corporativo de Confiar Caja Cooperativa, y un hombre dedicado durante los últimos 35 años a creer que es posible el emprendimiento y es posible la democratización de la riqueza, por lo menos del emprendimiento. Héctor, un comentario final. Yo quiero Dilo. Un comentario final, agradecerte y decir una cosa para que nos llenemos de esperanza. Que un grano de poesía es capaz de sazonar un siglo. Un programa como estos puede mover muchos espíritus en función de construir un país distinto. Yo quiero agregar una cosita. Es que la creatividad de nuestros jóvenes es tan grande que se da en todos, inclusive en las personas que más necesidad tienen. Es que se me olvidó eso, porque pues se puede salir de la nada y llegar a lejos. Yo lo he vivido. Claro que lo has vivido, claro que tú sabes de qué estás hablando. Lo sabemos muy bien, Teresita, muchas gracias. Y a Osvaldo, muchas gracias, de verdad. Un placer y de verdad han aportado no solamente reflexiones, sino dudas y preguntas para que la gente se haga y se responda. Muchas gracias.